Iberia es una marca registrada. Y para comunicar bien esa marca registrada hay que saber de este oficio y hay que conocer lo importante de ese producto, bien entendido, que se comunica. Para hablar de comunicación en una línea aérea comercial de tanto prestigio como es Iberia, invitamos a Sonia Sánchez Plaza, que es la directora de comunicación de Iberia. Sonia, gracias por estar en Corporator. ¿Cómo va? Un placer estar aquí con vosotros. Qué gusto entrevistar a una periodista con tu experiencia, ¿no? Pasó por ustedes la conocen un montón, pasó por la SER y a la vez con muchas responsabilidades del periodismo, en funciones que un periodista tiene en un gabinete de gobierno, en una empresa, en un medio de comunicación y en Iberia. Como mujer del periodismo, ¿qué diferencias encuentras a la hora de comunicar de una noticia cotidiana del día a día a tener que comunicar acontecimientos hechos en una empresa? ¿Cuál es la diferencia de la comunicación? Bueno, más que la diferencia, me gusta hablar de lo que tienen en común. Es decir, creo que a tu receptor, sea el público que lee un periódico o que te ve por la televisión o te escucha por la radio, o bien, en este caso, los clientes corporativos o las personas que compran un billete de avión o los periodistas que cubren información sobre aviación, lo que tenemos común en todas partes es que tú, como emisor de esa información, tienes que tratar con respeto a quien te va a recibir tu información y tratarle como una persona inteligente y desde luego hay una máxima para mí que es la de no mentir en ninguna de las posiciones, bien sea comunicación política, bien sea periodismo puro y duro en medios o periodismo corporativo. Digamos que la honestidad es para mí lo más importante. Fuiste a un tema difícil, donde hay empresas que invierten mucho en formaciones para tratar la comunicación en crisis, ¿no? Tú que eres periodista, tanto en un medio de prensa como en un gobierno, como en una empresa corporativa, tu máxima es no mentir. ¿Cómo se gestiona en una empresa de servicios, como es una línea aérea, donde miles de vuelos salen de cientos de aeropuertos de todo el mundo y a veces es muy difícil para uno que es un simple pasajero, un simple usuario, entender la logística que eso lleva? Cómo la noticia mala que suenan 10.000 puede hacer mucho más ruido en época de redes sociales que la noticia común que todo sale bien. En otras épocas, cuando estudiamos periodismo, tal vez no, pero hoy sí, un incidente, por mínimo que sea, puede ser una mala marca para la empresa. ¿Cómo se gestiona eso desde tu área? Pues se gestiona con mucha dificultad, porque efectivamente ahora, ante la expansión y la extensión de las redes sociales, que todos nosotros tenemos redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, cualquier mínimo incidente, como tú dices, puede no solo ser una noticia viral en redes sociales, sino acabar en un informativo de televisión o en la radio o en los periódicos. Eso hace muy complejo atajar cualquier crisis y, como dices, nosotros tenemos, por fortuna, muchos vuelos al día, muchísimos pasajeros al día y eso potencialmente son cientos, miles de crisis diarias. Bueno, es complejo porque hay que entender que la persona que está afectada por un retraso de un avión, que puede ser por una causa técnica o por circunstancias meteorológicas, al afectado pues es el problema más grande de su vida. Efectivamente, y eso pues hay que respetarlo, hay que entenderlo, y como todos también te pones en la piel de ese pasajero y evidentemente es un perjuicio para él y una noticia muy negativa, pues bueno, es delicado, lo intentamos hacer lo mejor posible. Es imposible hacerlo siempre bien y por delante siempre nuestras disculpas y tratar de explicar al pasajero pues las circunstancias que han llevado a esa calamidad para él, que generalmente son circunstancias que si desciendes un poco a la casuística, al caso concreto, pues se pueden explicar. ¿Me ayudas a comprender como una empresa de qué número de empleados la plantilla de Iberia aproximadamente? Bueno, ahora rondamos los 10.000 empleados. Okay. Una empresa con 10.000 empleados en la plantilla, ¿cómo se hace desde la comunicación? Tal vez se entra también la comunicación interna, pero ¿cómo se hace la comunicación hacia adentro y hacia afuera para bajar ese espíritu corporativo y que cada uno sienta la marca como marca propia? Hablábamos de marca en el tema de una fundación. ¿Cómo se hace en la empresa para que ese espíritu de pertenencia, en Argentina decimos ponerse la camiseta? Sí, aquí también sentir la camiseta, sentir los colores, ¿no? Como en los equipos de fútbol. ¿Cómo se logra? Porque pues, es un trabajo arduo. Sí, es una pregunta muy interesante porque para que tengáis en cuenta que en Iberia
es algo a lo que damos muchísima importancia. De hecho, del equipo de comunicación, la mitad de las personas que trabajan en mi equipo están dedicadas a la comunicación interna y la otra mitad a la comunicación externa. Tenemos destinado los mismos recursos a un lado y a otro, porque para nosotros que los empleados estén enterados bien de la actualidad de la compañía y reciban los mensajes de manera adecuada es importante. Iberia, afortunadamente, es una empresa que tiene mucho sentido de pertenencia por parte de los empleados. La aviación enamora, Iberia enamora, es una gran empresa, pero también nos esmeramos mucho porque, igual que con lo externo, pues no todo lo hacemos bien, pero ponemos mucho cuidado en tratar de trasladar todos los mensajes, todas las cosas que hace Iberia hacia los empleados. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una persona más o menos dedicada a cada colectivo. Los colectivos de Iberia, las personas que trabajan en Iberia, hay colectivos muy diferentes, no tiene nada que ver en cuanto a sus intereses, probablemente un piloto, un TCP que vuelan en el mismo avión o un mecánico que lo repara, ¿no? Los colectivos son diferentes, sus intereses son diferentes y tratamos de intentar de hacerles llegar mensajes o información que les pueda ser más relevante, más interesante a unos y a otros. Ponemos mucho esmero en la comunicación interna. Y se nota eso. Le mandamos un gran abrazo a Juan Cierco, que en parte es responsable de que tú estés aquí. Nuestro director corporativo. Y a Tania, su secretaria, que también... que es nuestro ángel de la guarda. Es nuestro, yo me incluyo, es nuestro ángel de la guarda. Como las personas sí. es lo más importante en una organización, ¿no? Cuando hay personas que ponen recursos humanos, vamos a hablar luego del Summit de Recursos Humanos, cómo las personas son de verdad, no es una frase hecha, son lo importante de una empresa, cómo diferencia el trato hacia la prensa, hacia el cliente, el usuario o la propia plantilla de la compañía. Hablando de la gestión de crisis, ahora te llevo al ámbito de la periodista. Observa, si me das tu opinión podemos disentir, que a veces las empresas se acuerdan de la crisis, de trabajar el gabinete de crisis cuando la crisis explotó, y no se tiene la previsión de saber que es algo que puede pasar y aunque no suceda nunca, hay que trabajarlo y tenerlo previsto en lo que es una estrategia de comunicación. Sí, vamos, tener trabajada la crisis es esencial, porque es verdad que la crisis, por sus propias características, no avisa cuando llega, con lo cual tienes que tener bien estructurado qué vas a hacer. En aviación comprenderás que es un lugar donde la comunicación de crisis está muy depurada y muy procedimentada, por si acaso hay algún incidente. O sea que es verdad que en Iberia y en otras compañías aéreas probablemente también es algo que se cuida mucho. Yo, bueno, por mi trayectoria profesional he trabajado en un gobierno donde pues bueno, estás bastante entrenado, por decirlo de alguna manera, bastante entrenado a tener muchas crisis diarias. Y una empresa como Iberia, como te explicaba antes, en la que tienes miles de clientes, de cientos de vuelos todos los días, pues estás expuesto a tener crisis casi a diario. Y no te digo el caso de Iberia, ni en las empresas que tú trabajaste, en Paradores también fuiste igual, parte también importante. tenemos Qué bonito Paradores, ¿no? Una empresa maravillosa. Formaron cada uno de esos hoteles. Sí. Después hablaremos un día de eso. Sí, cuando quieras. Si no te tocó como en forma directa, ¿notas que a veces los CEOs o los portavoces o quienes son la voz cantante de la empresa, les cuesta aceptar esos consejos para manejar una crisis o una buena noticia, ¿no? De que tienen que ser entrenados para comunicar también de manera eficiente o eficaz? Sí, ¿lo notas eso? Como que a veces... No, yo soy ingeniero, ¿qué va a decir un periodista o un director o directora de comunicación? Quizá he tenido suerte, pero ahora en Iberia y antes en otras circunstancias, en otras empresas también, en general las personas tienen ganas de hacer las cosas bien. Entonces, si no es tu especialidad, tú eres ingeniero o eres piloto y tu especialidad no es la comunicación, seguramente, y eres una persona responsable, que amas tu profesión y que amas también a tu empresa y que quieres hacer las cosas bien, demandas formación. Yo, por mi experiencia, en cuanto tú ofreces, o incluso ellos te piden, oye, ayúdame, ¿cómo puedo mejorar esta faceta mía? Porque yo creo que en general las personas quieren hacer las cosas bien y la formación es imprescindible y ayuda a
a mejorar tu capacidad de expresión o simplemente a estar preparado para, pues como la mayoría de la gente, directivos no tienen experiencia en una rueda de prensa o en una entrevista, y es importante que al menos se vean expuestos un poco a algún pequeño entrenamiento por si alguna circunstancia tienen que enfrentarse a preguntas de periodistas, por ejemplo, pues saber más o menos por dónde, cómo reaccionar. Esa especie tan singular que somos los periodistas, sí, ¿no? Que a veces vamos de muy buena fe y otras veces menos. No tanto, pero bueno, es una autocrítica a nuestra bueno, también en general, bueno, ahora yo estoy en lo corporativo, hay gente buena, pero también nos pagan por ello. Es decir, a un periodista que hace noticias o que hace entrevistas le pagan por buscar un ángulo informativo, y bueno, pues para eso tienes que pinchar un poco. Sí, está en la honestidad también, en la profundidad de profesional, sí, ¿no? Uno eso si por pregunta supuesto. y lo hace de buena fe. Honestidad siempre por delante. Las preguntas son preguntas, tú luego tienes que responder, pero preguntar se puede preguntar por todo. Qué honor tenerte en nuestro programa, la verdad, hablar de periodismo, de comunicación y de aeronavegación comercial me gusta mucho, y tenerte aquí es un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Juan Cierco, gracias, Tania, también por gestionar esta entrevista. Nosotros seguimos con más Corporate